Amigos del mundo entero, muy buenos días. Les saluda Amado Esaine, fundador y presidente de la Liga Internacional de Líderes. Estamos esta mañana en vivo y en directo con nuestra amiga Delia Hernández Almeida. Ella es española y es experta en bioneuroemoción. Acompaña a las personas para su evolución espiritual desde esa especialidad. También combinando conocimientos, terapias, técnicas, métodos de Alejandro Jodorowsky, de la cual es discípula directa, así como también de Jean-Pierre Garnier Mallet en lo que es el tiempo, la dinámica del tiempo. Orienta también la investigación transgeneracional en torno al concepto de la sincronicidad, estudiando la sincronicidad que entretejen el sistema familiar y generan el actual destino de las personas. Muy buenos días, mi querida Delia Hernández. Bienvenida a nuestra gran familia mundial de Liga Internacional de Líderes. Buenos días, Amado. Muchas gracias. Muchas gracias por haberme dado esta oportunidad. Encantadísimo de conocerte, encantadísimo, complacido de escuchar tu especialidad y también de cómo acompañas a las personas en esta evolución del ser. ¿Cómo así nació en ti la idea de tener esta especialidad? ¿Cómo fue tu despertar espiritual? Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, pues mi despertar espiritual fue muy paulatino, no fue algo de la noche a la mañana. El primer impacto que yo recibí fue con la muerte de un hermano de mi madre, que bueno, yo creo que el motivo de su muerte fue un enorme estrés laboral, de un puesto directivo alto y demás, que al final le supuso mucho desgaste. Y yo me vi identificada en esa manera de entender el éxito y cuando me vi a mí misma con tantas horas de trabajo, con tanta presión, porque yo estaba dirigiendo un grupo de personas en un momento que en España hubo una crisis muy importante económica. Entonces las personas se encontraron con un descenso en la variable de su sueldo muy importante de golpe y bueno, pues claro, proyectaban su rabia y su frustración sobre mí, entre otras cosas, que era la que tenían más cerca. Y bueno, yo entonces tenía menos de 30 años, era una niña, muchos de ellos tenían hijos de mi edad, gente pues con mucha vida y muy duros, muy preocupados por su situación económica, y aquello me produjo una tensión enorme y realmente me vi que me pudiera costar la salud y decidí dejar ese trabajo. Pero perdón, Delia, tú eras entonces funcionaria público. No, no, funcionaria pública no, en la empresa privada. Ah, vale, vale, vale. Ya, ya, Claro, ya sí, me sí, ya. en la empresa privada, que es donde se sintió la crisis. Claro, los funcionarios pues Ajá, siempre tenían correcto. un sueldo garantizado, pero en este caso había unas variables que dependían de la productividad, que eran muy importantes y claro, cerraron muchos sitios y se notó mucho y la gente estaba muy nerviosa, muy Ya. nerviosa. Los españoles lo recordarán bien. Y bueno, pues dejé aquel trabajo y luego pasó otra cosa, también a raíz de la muerte de mi tío, y es que entre sus cosas encontré un libro que yo estoy segura de que alguien le prestó, porque además él cuidaba muchísimo las cosas y los libros, y ese libro estaba como un poco más peor tratado, ¿no? Entonces estaba claro que no era de él, y ese libro era Usted puede sanar su vida, de Luis Hay, y era un concepto que ni yo había oído nunca, ni creo que nadie de mi clan. Nosotros pues nos regíamos por la oficialidad de las teorías ortodoxas en el tratamiento del cuerpo y de la mente, y eso de la autosanación era algo que me impactó. Me lo leí, por supuesto. Ese libro me llevó a otros y a otros y a otros, y para mí fue maravilloso porque, claro, cuando no entiendes el poder del autoconocimiento en el camino de la sanación, pues estás un poco como a la deriva, como un tronco a la deriva en el río de la vida y donde te lleve. Y encontrar este camino para mí fue importantísimo.
Y luego ya llegó un momento, yo ya estaba en este camino de entender la vida de esta manera y llegó un momento en el que yo me di cuenta que mi matrimonio había llegado a su fin y claro, yo quería un divorcio que no nos destruyera a los dos ni a los que estuvieran al lado. Y ahí sí que ya empecé a buscar ayuda más en serio y ahí fue cuando empecé a ir a eventos del Instituto de Bioneuromoción, que estos eventos donde se congrega tanta gente como en la Liga Internacional de Líderes tienen una potencia especial. O sea, no solo recibes la información, que eso te lo puede dar un libro o un vídeo, sino que el que haya tantos seres humanos en un mismo espacio, latiendo al unísono con un mismo fin, eso genera un cuerpo energético que perdura en el tiempo. Esas personas se van de allí y ese cuerpo energético aún sigue aportando a la humanidad durante a lo mejor meses. Y a los asistentes, desde luego, es un impacto importantísimo. Además, la gente que conoces y ver que no estás solo en tus preocupaciones es Total. maravilloso. Y como tú dices, por sincronicidad nos juntamos. Sí, 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 Universo sí. que es tan matemático, el lenguaje del universo son las matemáticas exactas. Imagínate si pudiésemos ver cómo es que programas, dos personas que no se conocen para nada, como por ejemplo tú y yo ahora, que nunca nos hemos visto en la vida, que tú estás en tu camino de la evolución y yo en el mío, como todos, pero ¿por qué tenemos que unirnos en este momento mágico? El curso de milagros diría un momento santo, ¿no? Un momento especial. Por vibración cuántica, nuestros programas, nuestros software, porque somos software, somos computadoras perfectas, infinitas, de infinita potencia, nos atraemos por vibración cuántica, digamos, por esta misión de vida, por este despertar de conciencia, por este unir experiencias, por este compartir maravilloso. Y de esta reunión sale una nueva energía. Fíjate, la combinación de nuestras energías aquí, en este espacio, en este tiempo, en esta unidad tiempo-espacial, lo que hace es depurar muchas cosas. Entonces, lo que va a salir de esta reunión es totalmente distinto. Tú te vas a salir enriquecida y yo también. Y obviamente quienes nos están viendo en esta grabación y van a verlo en el tiempo en adelante, pues también se va a enriquecer muchísimo la sabiduría. Nos vamos a hacer recordar, porque lo que hemos venido es a recordar lo que somos, ¿verdad? Exacto, y además, bueno, hasta que no lo ves, cómo te cruzas con personas con vidas paralelas, con exactamente tu misma historia, tu mismo punto de evolución, el mismo cruce de caminos, hasta que no lo ves, no te das cuenta de que realmente es así y con cada encuentro es así. Y es maravilloso, es maravilloso, hay que vivirlo. Fantástico. Y cuéntame acerca de la bioneuroemoción. ¿Qué es la bioneuroemoción para nuestros amigos que están viendo el vídeo? Bueno, la bioneuromoción es una marca registrada. Lo que es el nombre bioneuromoción es una marca registrada que además, como propiedad de su creador, pues también va siguiendo una evolución. Yo ya hace años que salí del instituto, entonces yo me quedé con cómo lo estaban enseñando en ese momento y seguramente ahora pueden haber cambiado, todo cambia. Y bueno, hay personas que se quedan muy vinculadas al instituto y otros pues nos vamos un poco a vivir nuestra vida y a incorporar otras cosas y mucha gente de la que ha salido de allí pues al final, claro, como es una marca registrada, pues tú tienes que aportarle tu propio nombre para llamarlo de alguna manera, porque no puedes usar una marca registrada si no perteneces a eso. Entonces, como es una mezcla de varios distintos saberes, como es la programación neurolingüística, la psicogenealogía,
también la nueva medicina de Hammer, utilizan varias cosas. También el concepto de sincronicidad, seguro que pues, también, por supuesto, y muchas cosas. Por ejemplo, no utilizan tanto la psicomagia de Jodorowsky y yo sí. Para mí la psicomagia es fundamental. Es muy similar a la programación neurolingüística, solo que la programación neurolingüística es un poco más de laboratorio y la psicomagia es un poco más artístico. Entonces cada uno se va a sentir atraído por la vertiente que más resuene con su manera de entender las cosas. Y bueno, pues te puedes encontrar con miles de nombres: descodificación biológica, descodificación transgeneracional, un montón de nombres. A mí me gusta llamarlo sincrogenealogía, lo que yo hago, porque me baso tanto en la sincronicidad y en la genealogía que he fusionado las dos palabras, y sincrogenealogía yo siento que a mí me define a lo que yo hago. Entonces, el método que utiliza Delia Hernández Almeida es Sincrogenealogía. Sincro... Genealogía. Sincrogenealogía. Vale, Exacto. sincrogenealogía. ¿Y qué es la genealogía entonces, para que nuestros amigos lo entiendan? Sí, bueno, la genealogía, la psicogenealogía, que es un estudio de cómo pueden afectar sucesos de la vida familiar a la propia persona. Eso ya apareció en círculos de psicólogos de los años 70, con Anne Anselin Sussenberger y otros, muchos. Jodorowsky, él lo llama metagenealogía. Al final, bueno, cada uno lo llama a su manera y lo define a su manera, pero ahí lo más importante de la psicogenealogía son las repeticiones que se producen en el árbol, repeticiones de patrones, salvando siempre las características de cada época, pero si tú eres capaz de abstraerte, al final ves que el trasfondo es el mismo y el patrón es exacto. Luego, como tú decías de las matemáticas, se ve un baile de fechas y de números que es como el ritmo de la música. Puede ser un ritmo por 2, por 3, por 4, pero siempre se ve la repetición en base a un ritmo. O sea, el universo es matemática y música, es maravilloso. Y dentro de cada clan, que es un mini universo, pues se ven ese tipo de repeticiones. También se ve cómo al unirse dos árboles genealógicos en la formación de una pareja, se están uniendo árboles genealógicos que traen una programación equivalente en muchos aspectos. Y además se unen así, en forma de cremallera. Es algo que se puede observar como, si hay un drama importante, nos referimos sobre todo a dramas importantes porque es lo que luego crea secuelas. Entonces, si hay un drama importante en un árbol a la altura de los bisabuelos, en el árbol de la pareja se puede encontrar a la altura de los abuelos, y ese luego en el otro árbol a la altura de los padres, y se encaja como matemáticamente perfecto. Digamos Y como un zigzag. Como dices tú, sí, un efecto cremallera, sí, ¿no? como un efecto Cóncavo y cremallera. convexo. Y entonces sabemos que en el universo no hay casualidad, que todo es, por eso decíamos que es matemático, es Uh-huh. increíble. Cuando antes estábamos con los ojos vendados, estábamos dormidos, no nos explicábamos por qué. Uh-huh. ¿Por qué? Bueno, ¿para qué? Vendría a ser la pregunta. ¿Para qué nos suceden las cosas? Y la gente se pregunta, yo siempre me pongo frente al especialista que eres tú, me pongo yo en el rol del espectador, del público que no sabe nada, y empiezo a preguntar, porque me gusta un poco el método mayéutico. Soy un poco discípulo de Sócrates, pregunto ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y para qué? ¿Y de dónde viene esto? Y así vamos educiendo la verdad, que es lo que tú nos quieres transmitir. Sí. Ahora, eh, la gente común, la gente de a pie, sabe que ocurren cosas, que tiene un proyecto de vida, que estudia, que trabaja, que ahorra, que saca una hipoteca, que postula a trabajos públicos o privados, pero no entiende por qué razón
es que en algún momento lo despiden del trabajo, o tiene problemas con la esposa o el esposo, con los suegros o las suegras, o tiene problemas que empiezan a aflorar con la madre, con el padre, o con los hermanos, o la familia de la pareja, o los amigos, y empieza a ver a los 20, 30, 40 años que hay ciertas constantes, ciertas variables que se repiten. Entonces salen los famosos enunciados. ¿Por qué siempre me toca conocer al mismo tipo de hombre o al mismo tipo de mujer? ¿Por qué siempre tengo que tener el mismo tipo de jefe o jefa? ¿Por qué siempre tengo esta misma relación con los compañeros de trabajo o de estudios? ¿Por qué? ¿Por qué si me gusta ganar dinero, invierto y pierdo dinero? ¿Por qué? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué está sucediendo ahí? Bueno, tal como yo lo veo, lo que pasa ahí es que hay un dolor que fue silenciado. O sea, puedes conocer la historia, pero no se le ha dado el lugar que necesita ese dolor. Y se queda como enquistado de alguna manera. Entonces se reproduce a la espera de que un miembro del clan lo reconozca. Una vez que un miembro del clan reconoce que ese dolor existió, normalmente el patrón se deshace, o sea, eso ya está sanado. O sea, y te aparecerán otras cosas nuevas, porque claro, nunca terminamos de sanar todo porque va saliendo, pero bueno, si no haces ese trabajo de sanar una cosa, pues toda tu vida estarás con el tema de la pareja. Pero si sanas eso y encuentras una pareja con la que estás en plenitud y eres feliz, pues entonces te surgirá el tema, algún tema de trabajo o algún otro tema distinto con el dinero y demás. Si sanas ese, pues te surgirá otro. Y al final es un trabajo que nunca para, pero cada capa que quitas hace, o sea, los problemas que aparecen debajo siempre son cada vez más pequeños, como si vas quitando capas de una cebolla. Entonces, al final son más pequeños y son más llevaderos. El problema principal que te traía de cabeza durante tanto tiempo era algo que realmente te hacía infeliz. Y luego cuando logras sanar eso, los siguientes que van apareciendo son casi estimulantes. Alguien conversando me decía que nosotros, como siguiendo la línea explicativa que estamos dando, que además es verdad, somos programas, somos software, eh, tenemos ciertos programas dañados, defectuosos. Ese defecto no es de fábrica, porque nosotros somos la fuente, tenemos la naturaleza ontológicamente, nuestra naturaleza, el ser, es divina, es creadora, somos dioses creadores. Sin embargo, en algún momento lejano de miles, de cientos de millones de años, por alguna extraña razón que tenemos también que conversar ahora, ese software se fue corrompiendo en algunos puntos. Y entonces tenemos ciertos programas, como decir un PowerPoint o un Word o un Excel, que está un poquito dañado. Y diríamos el programa del amor propio, el programa de la relación con el dinero, el programa de la relación de pareja, el programa del control, el programa de repente de que tendemos a postergar las cosas, o de repente a que cuando viene el dinero lo gastamos en un solo momento, en fin. Entonces, esos programas, esas averías en los programas te van presentando y tú nos explicas que tenemos que sanarlos o tenemos que superarlos. ¿Cómo es ese proceso de sanación? ¿Cómo se cura un programa defectuoso? ¿Cómo se sana un programa defectuoso? Pues, a ver, lo primero, para la gente que sea nueva en estos conceptos, primero voy a explicar por qué se vuelve defectuoso un programa. Porque como todo es perfecto, ¿cómo puede haber defectos en algo perfecto? Pero bueno, es fácil de entender, porque somos seres que también somos seres biológicos. Y para la biología, eh,
prima más la supervivencia de la especie que el bienestar del individuo. Entonces, tú puedes estar reparando algo y sentir un enorme malestar y decir, ¿y por qué tengo yo que reparar este drama de mi familia y que me vaya la vida tan mal? Pero en realidad es que a la biología, pues la biología es como, los árboles son como árboles físicos. O sea, cuando empieza a haber sequía, por ejemplo, se empiezan a caer primero unas hojas, que son las que son sacrificadas y la savia va a las demás. Entonces siempre hay esos pequeños sacrificios que le tocan a quien le tocan por matemáticas, lo que sea. Lo bueno que tenemos es que si tomamos conciencia, frenamos ese sacrificio que íbamos a tener que hacer, pues lo podemos frenar. Entonces porque hay gente que cuando conoce esto se revela un poco. ¿Y por qué me ha tocado a mí? ¿No le ha tocado a mi hermana? Me dicen a mí. Claro. Bueno, pues por muchas razones y, bueno, también le tocan las cosas a quien está capacitado para afrontarlas. Y bueno, ¿cómo se sana? Pues se sana pues comprendiendo a las personas que pasaron, porque hay veces que hay cosas que en la época actual nos pueden parecer absurdas. Por ejemplo, un embarazo fuera del matrimonio. Ahora la mayoría de las parejas se casan después de haber tenido el primer hijo. Ahora es una cosa que no tiene ninguna importancia. Pero si te vas hace 100 años, era un verdadero drama. Era un drama enorme. Habría clanes que lo vivirían con más vergüenza, otros con menos, pero para todos era un impacto muy grande. Entonces, si tú rechazas reconocer ese dolor porque te parece absurdo, pues al final, pues lógicamente es muy posible que te encuentres con un embarazo no deseado. Para que lo vivas en ti y puedas reconocerlo en ese momento. Y bueno, también hay dramas de hambre, por ejemplo, y ahora que vivimos en una abundancia de que estamos todos gorditos, pues nos cuesta mucho entender el drama del hambre, el drama de ver morir a los hijos de hambre, cosas así tan... Es algo que como ahora estamos en un estado de bienestar, pues nos cuesta mucho acercarnos a ese dolor, porque es incómodo, es como ponerse al borde del precipicio. O sea, prefiero no verlo, prefiero no pensarlo. Pero hubo guerras, hubo daños muy grandes a colectivos grandes de gente que sufrieron muchísimo, se sintieron perseguidos y además cuando empiezas a conocer a gente de otros países te das cuenta de que la guerra que hubo en España y si te cuenta alguien la Revolución de México y dices, es que al final es lo mismo, es lo mismo. Hay unos intereses, unos los defienden, otros los atacan, unos son perseguidos, otros son violencia, muerte, destrucción, persecución, al final todo es lo mismo. Y ese dolor que muchas veces se ha silenciado por miedo, porque, por ejemplo, pues en dictaduras, aunque ya había pasado la guerra, pero en la dictadura la gente todavía prefiere no exteriorizar su dolor para no levantar sospechas. Bueno, esos miedos existen. Y cuando hablas con personas de 80 años te das cuenta de que realmente, o sea, no era como ahora que ponemos en las redes sociales lo que pensamos y nos da igual todo. No, ellos se medían muchísimo porque habían visto a personas que por expresar una opinión o por lo que fuera habían muerto. Entonces eso genera mucho miedo y se estanca un poco la energía del clan en el nivel del miedo y al final te termina dando miedo todo, eso genera un bloqueo enorme, a lo mejor ya ni te acuerdas de la guerra, eres nieto de la guerra, ya ni sabes lo que es la guerra porque ni lo has estudiado ni te interesa, pero te encuentras con miedo a todo, con que tiemblas ante una figura de autoridad, con que tienes un enorme miedo a la carencia, la gente que llena la despensa como si fuera a ver, que dices, ¿por qué? Pues porque hay una memoria
está en las células, porque además yo no soy bióloga, pero la epigenética está demostrando cómo realmente en el archivo del ADN, que es un archivo inmenso, hay grabadas memorias de cosas que pasaron fuera del cuerpo, que eso también ha sido una revolución en la biología. Hasta ahora se hereda lo que va en el ADN, pero resulta que también se heredan informaciones de cosas que sucedían fuera del cuerpo. Y eso se puede heredar 3, 4 generaciones, 5, y luego ya se empieza a difuminar. Pero esas 3, 4, 5, si ya no es adaptativa esa información, van a sufrir mucho. Su bienestar se va a ver afectado en sus vidas. Sí, que es lo que explica también Bruce Lipton, ¿no? La epigenética y cómo es que el entorno social, las experiencias sociales generan emociones. Entonces, aquí estamos hablando del impacto de las emociones. Las emociones puede ser, bueno, la emoción es la percepción que uno tiene, que el individuo tiene frente a un acontecimiento. Puede estar solo en una isla, como el ejemplo de Robinson Crusoe, famoso. Entonces se enfrenta pues al miedo de estar solo, a la supervivencia, a que si hay caníbales en la isla o no, o que si hay marea y viene un tsunami, o que se hace a la mar en una balsa y muere ahogado, puede morir ahogado o comido por tiburones. Por ejemplo, esa es una emoción de un individuo en un espacio y donde está aislado, pero también la emoción de vivir en una familia en donde pues hay escasez o de repente hay abundancia de recursos, pero hay soledad. Entonces, en todo escenario de vida, sea en cualquier momento, inclusive en la etapa prenatal, en el momento de la concepción, ¿qué emociones percibía el individuo durante la gestación, en su proceso embrionario? Todas esas emociones las va captando el organismo físico, el cuerpo físico, se van impregnando, se van grabando. Entonces, aquí explícanos un poco, Delia, tú que eres la especialista, cómo es que esas emociones que se van grabando en la epi, que es la parte externa genética, cómo es que genera ese trauma, genera ese bloqueo, genera ese, no sé cómo le llaman usted, engrama, ¿verdad? Emocional. ¿Y cómo es que de aquí ese feto, ese embrión, ese niño que vivió, ese adolescente que escuchaba las conversaciones, de acá a 30 años, cuando es un adulto, se le activa automáticamente ese programa y empieza a cambiar su vida y sus emociones? ¿Cómo se da ese proceso? Pues el proceso se da por algún impacto, algún shock fuerte que tuvo la persona que luego va a tener la descendencia. Eso queda grabado y sobre todo en el tema de las emociones, hay emociones que no se llegan a expresar por distintos motivos, porque cuesta a lo mejor reconocerlas, porque es peligroso, por lo que sea. Esas emociones que no se han llegado a expresar queda tan sepultado en la programación que al final luego se hacen muy grandes y estallan, pero porque las hemos alejado mucho nosotros de nuestra conciencia. Si nos hubiéramos permitido expresarlas, que al final es lo que se hace con este tipo de terapias, es que la persona acceda a esa emoción, porque son emociones que no se han expresado. Las emociones no expresadas o escondidas detrás de otra emoción que se consideró más fácil de expresar, entonces la verdadera queda ahí sepultada y las emociones tienen una fuerza tan inmensa que una emoción no expresada, eso es como un monstruo que queda dentro, va creciendo, va creciendo, va creciendo y al final se hace más fuerte que tú, más grande y sale. Y además sale mediante un engrama de una situación que recuerde, por mínimo que sea, en uno o dos factores, recuerda
a aquel momento dramático y ¡pum!, se activa todo como la pólvora. Y a lo mejor lo que lo activa son cosas muy pequeñitas, pero son cosas que son similares, o sea, que recuerdan a aquello. Puede ser incluso un sonido, cosas que quedan muy, muy grabadas, o sea, para que la gente lo vea cómo funciona la epigenética. Voy a hablar de un experimento con ratitas. A las ratitas se les echaba un perfume que no era habitual en su entorno, se les rociaba con un perfume y el suelo de su jaula, de repente, nada más que ellas sintieran el perfume, sufría una descarga. Claro, para ellas recibir una descarga en sus patas era un trauma y lo asociaban inmediatamente a ese perfume, porque el cerebro suele asociar las cosas que puedan suponer un peligro a algo que sea diferente. No lo va a asociar al azul del cielo, que eso está siempre, sino a algo justo que fuera distinto, porque eso es útil para la supervivencia, porque es muy posible que estén relacionados, eso distinto que se presentó con el peligro. Entonces, el cerebro tiene ese funcionamiento que es automático. Muchas veces Es un mecanismo de asociar. claro, Asocia el voy a peligro. asociar este peligro a lo más raro que hay en mi entorno, que es lo nuevo. Mm. Entonces es más útil, porque si lo asocias a un árbol, pues siempre va a haber un árbol, por ejemplo. Entonces siempre tiene que ser algo distinto, un pequeño sonido, lo que sea. Entonces ahí se activa todo ya en cadena y el individuo nuevo, el descendiente, porque en las ratitas se comprobó que 5 generaciones después, cuando ya las ratitas ya no se les habían olido el perfume, pero ya no se les daba la descarga eléctrica, y 5 generaciones después todavía seguían, al oler ese perfume, seguían teniendo síntomas de pánico, de taquicardia y demás. 5 generaciones. O sea que es una cosa que son marcas epigenéticas que todavía no están estudiadas cómo se hacen, pero cuando lo ves no te hace falta saber exactamente las moléculas que están implicadas. Tú ya lo ves que esa persona ha reaccionado de esa manera porque eso le recordó justo al momento en que su abuelo en la trinchera pues recibió la bomba, por ejemplo, o lo que sea, o el disparo, o miles de situaciones. O también reacciones en el tema de pareja cuando la mujer ve, interpreta, por ejemplo, o el hombre interpreta, uno de los dos, ciertas conductas en el otro. Entonces, automáticamente, que no sabes de dónde, dices, bandera roja, señal roja, alerta, alerta roja, esto no es bueno, esto no es bueno para mí. Pero muchas veces esa emoción tú nunca la has vivido, porque tienes 20 años, 30 años, 40 años, y esa situación racionalmente es normal, entendible, pero emocionalmente, como dices, es un volcán que sale. Entonces, quizás muchas veces esa emoción ni siquiera, obviamente, ni hacia tuya, ni de tus padres, ni de tu abuelo, de repente de tu tatarabuelo o tu tatarabuela. Porque a veces los hombres, entiendo, corrígeme si me equivoco, aquí no es un tema de que el hombre va a sentir solamente lo que el padre, abuelo, bisabuelo siente, ¿no? Puede sentir lo que la abuela mía, yo siendo hombre, mi madre, mi abuela, mi bisabuela sintió. O sea, no es un tema de género, es un tema de árbol genealógico. Exacto. Claro, en el tema de pareja, por ejemplo, por poner un ejemplo que todo el mundo puede haber vivido, en la época de nuestros tatarabuelos, por lo menos en España, luego cada país tendrá su dinámica, pero en la época de nuestros tatarabuelos, pues que un hombre, si eres mujer, que un hombre te abandonase, era un drama. No había ayudas del Estado, no había, había mucha carencia, la situación era muy difícil y además ningún hombre
tampoco iba a luego a establecer una relación contigo. Entonces, si ya había hijos también, ese abandono podía poner en peligro la vida de los hijos. O sea, esas emociones que luego salen como un volcán, estamos hablando siempre de que en un momento dado, esa situación que están recordando generó un miedo a la muerte o generó una muerte. O sea, la muerte es lo que más preocupa al ser vivo porque ahí se acabó. Entonces es lo que más lucha para evitar. Entonces, claro, si tú ahora eres una chica de 20 años tranquilamente y de repente ves a tu chico que simplemente mira a una mujer porque es guapa, es llamativa, pasa, pues ya está. De repente ese miedo de muerte, de se mueren mis hijos y estoy sola el resto de mi vida, aparece porque no está sanado. Y claro, pues tiene unas consecuencias porque ya no es adaptativo, porque ahora en el estado de bienestar en el que nos encontramos en Occidente, pues no se te van a morir los hijos de hambre, las instituciones se van a encargar de ello y ya los hombres no te van a rechazar. Cualquier hombre va a querer tener una relación contigo, aunque tengas hijos o lo que sea, porque todo ha cambiado mucho. Pero está ese miedo tan brutal de entonces que no ha sido gestionado y sigue ahí y entonces con cualquier raíl se despierta. Qué importante comprender esto, ¿no? Por ejemplo, yo que soy abogado, cuando estaba en Perú ejercía mi profesión, ahora estoy en otra etapa de mi vida, me encanta el derecho como visión cultural y práctica dentro de la 3D y me ha ayudado muchísimo. Me acuerdo que mis clases de derecho, el derecho penal, tercer ciclo, el profesor de derecho penal nos enseñaba acerca del homicidio por emoción violenta. Es lo que estamos hablando. La ciencia penal, la legislación mundial en todo el orbe, en todos los estados del mundo, ya tipifican, y eso lo explicaba mi padre en su obra de diccionario de derecho penal también, como catedrático, nos explicaba, es un homicidio que no ha sido premeditado, no ha sido calculado. Es un homicidio donde salta una emoción, pero la carga de la emoción es tan desproporcionada y fuera de contexto que la persona se transforma. No, en este caso, el victimario no es un psicópata, no es un asesino habitual, no tiene un ánimos de matar, digamos, por dinero, no es un sicario, no. Y está muy vinculado al afecto, a los padres, a los hermanos, a los hijos, a la pareja, a los socios, a los amigos, su círculo, su entorno cercano. Y la ciencia penal hasta ahora no se explica. Claro, para eso invita a los especialistas en psicología criminal, la criminología y la criminalística para descubrir las razones y el entorno y el para qué y por qué. Pero todavía no existe, fíjate. Yo entiendo que está en evolución paso a paso, pero cuando más adelante todos estos conceptos sean de dominio público y sea reconocido como una moderna ciencia del ser y de la salud tridimensional, espíritu, mente y cuerpo, y se integre estas variables, estas categorías a lo que es también el ámbito jurídico y se ponga en descripción en los ordenamientos jurídicos, otro va a ser el tratamiento. Y entonces hablaremos de que la ciencia penal ya no sea represiva, sino que sea preventiva. Y lo que estamos haciendo es prevención. Prevención de conflictos sociales, de conflictos personales, conflictos familiares, sobre todo orientando hacia la salud tridimensional. Somos seres divinos, seres espirituales viviendo experiencia terrenal. Tenemos en nuestro ser, en nuestra esencia, la semilla divina, la luz divina dentro de nosotros. Pero como estamos en este plano 3D, todavía estamos en un universo dual. El bien y el mal, el frío, el calor, arriba y abajo, izquierda y derecha, hombre, mujer, etcétera, etcétera. Todo es dual. Y estamos en extremos, frío, caliente, norte, sur. Entonces, el manejo de las emociones es clave en toda la convivencia. Pareja, padres, hijos. ¿Qué casos
¿qué casos emblemáticos has tenido, has visto, has podido tratar de toda esta maravilla que nos estás explicando del árbol transgeneracional? Bueno, creo que todos los casos son emblemáticos porque cada cliente me descubre un mundo, pero sobre todo lo que más me llama la atención es que al principio de la consulta, y esto pasa prácticamente en la mayoría, al principio de la consulta, cuando les pregunto sobre dramas en su árbol, me dicen que su familia es muy normal y que no hay dramas. Siempre, siempre. Su familia es muy normal y no hay dramas. Luego seguimos hablando y no es que salgan de la consulta y se vayan a investigar. No, no. En la propia consulta van ya recapitulando y al final hay abuelos asesinados por todas partes, niños abandonados por todas partes. Y dice, ah, sí, pues sí, si es que a mi abuelo lo mataron en una trifulca de no sé qué, al abuelo, o sea, no ya al tatarabuelo, al abuelo. Y esa misma persona, unos minutos antes, me estaba diciendo, en mi clan no hay dramas. Y obviamente, si tú vas a consulta, es porque tienes algo en tu vida que no va bien, no va como tú quisieras. Y si tienes algo que no va como quisieras, pues lo más seguro es que hubiera dramas. En todas las familias hay dramas. Y además, vivir una vida en la que no tengas nada que resolver, yo creo que no tiene tampoco mucho sentido. Entonces, como realmente nuestro sentido de estar aquí es aprender y poner nuestra piedra para la evolución, está claro que todos tenemos que arrastrar unos dramas. Dentro de cada clan, pues hay unos que llevan la historia de unos, otros la historia de otros, aunque sean primos o hermanos, cada uno incorpora lo que sea, pero los dramas están ahí, aparecen, el propio derecho penal se ha dado cuenta, porque el ser humano se da cuenta de las repeticiones, de los patrones y todo eso, aunque se esté empezando a estudiar ahora, pero ya de hace mucho la gente ataba cabos y hacían sus cábalas, ¿no? Pues si mi tatarabuela murió al quinto parto después de haber tenido 4 hijas, pues si yo tengo 4 hijas ya estoy como de ay madre, ¿no? Claro, o sea, la gente funciona así y, y es muy significativo, sobre todo ver cómo las personas cuando se encuentran con ese drama, que lo habían obviado porque según ellos en su familia no había dramas, cuando se encuentran con ese drama que estaba en su memoria, que sale de ellos, la mirada, sobre todo es la mirada, como es una mirada de despertar, de he despertado, o sea, realmente había un drama en mi familia. Yo no le he dado importancia porque a mí no me afectó, pero jolín, aquello fue muy gordo en realidad. Y la gente tiene un despertar y ya luego tiene un mayor interés en su propia historia y ver ese software, pues darse cuenta que lo puede desinstalar y que le deje de perturbar su bienestar, es algo muy bonito de verdad. Lo único que a veces, si la persona está muy en el victimismo, eh, una persona que esté muy en el victimismo quiere creer que lo que le pasa es mala suerte y que pobrecito y a esas personas les cuesta más. Pero si no está muy en el victimismo, despierta enseguida y es precioso de ver. Yo doy gracias cada vez que veo esa mirada, es como una sensación de gratitud enorme la que siento, sí. Claro, esa es una hermosa misión que tienes, Delia, de acompañar a las personas en este proceso del despertar. Y estamos despertando por saltos, dando saltitos de grada a grada. La escalera es infinita, porque son muchísimas cosas que sanar, pero vamos tomando conciencia. Ese despertar es el tomar conciencia. Tomar conciencia es reconocernos como seres espirituales, no solamente carne y hueso. Número 1. Número 2, hemos venido a recordar lo que somos, un amor incondicional,
porque es nuestra esencia. Ontológicamente somos la fuente. Tú eres Dios, yo soy Dios. Tercero, que estamos en un universo cuántico donde nada es casual, todo es causa y efecto, en donde todos nos reencontramos en virtud de un plan de almas, un pacto de almas, como la famosa obra El plan de tu alma, y donde venimos a sanar nuestros programas, experimentando Perdona. el amor, el amor, el amor incondicional que somos. Y, y en este acercamiento, pues, nos reflejamos, porque también opera la ley del espejo, que nos enseña Oriente, la arcana sabiduría espiritual oriental, en donde en un universo cuántico somos hologramas, en donde tú me estás reflejando mis luces y mis sombras como amiga, como compañera en estos momentos, y en donde yo puedo verme en ti y tú en mí. Y si tomamos conciencia de eso, que no es fácil, no es fácil, es un proceso gradual ir despertando, pues ya no vamos a caer en el victimismo, porque si tú eres mi espejo, no eres mi victimaria, eres mi espejo, eres mi mensajera del universo. Entonces yo no voy a sentirme víctima porque solamente existo yo. Entonces no hay nadie que me victimice, que me victime, que me ofenda o que me haga daño. Entonces lo que veo es un error de percepción, otra vez aplicando el curso de milagros ahí. Y entonces tomo conciencia de que lo que aparentemente me hace daño está saliendo de mí, es un reflejo. Entonces, si no es mío, es de mi transgeneracional, de mis ancestros, o mío de otras vidas, de vidas pasadas también que puede darse. Cuando tomamos conciencia, vamos gradualmente en ese despertar. Ahora, el manejo, la comprensión y el manejo de las emociones no es muy fácil, pero el punto de partida es la visión, cómo vemos estas emociones. Y estar atentos, tomar esta visualización o nueva forma de ver el día a día, cada instante, desdoblarnos, ¿no? Desdoblarnos, tener una mirada cuántica de cómo, qué estoy sintiendo. Y la espiritualidad oriental nos dice, siente la emoción. ¿Qué sientes? Que también nos dice, abraza tus sombras a través de eso. Es abrazar las sombras. ¿Qué sientes? Siento rabia, siento ira, siento celos, tengo miedo, tengo vergüenza. Abrazar las sombras es eso, sentir, abrázate, ámate tus luces y tus sombras. Sentir que estoy. Y si es posible, siéntelo. Y si otra vez vuelvo, se me viene a través el curso de milagros, siente esa emoción y expíalo. Nos indica el curso de milagros, o sea, elévalo a la divinidad, a la espiritualidad, Dios, Espíritu Santo, como quieras, y entrégalo para que sea sanado desde su origen. Es importante cómo vamos día a día, paso a paso, caminando así. De esa forma vamos tomando conciencia. Y también a través de lo que tú nos enseñas, de lo que tú practicas, Delia, es eh, comprender. Comprender que mi padre, que mi madre lo hizo lo mejor que pudo, desde su estado de conciencia, desde su tiempo y su espacio, con sus valores culturales, con su propia transgeneracional, con sus propios miedos. A otros pensamos que papá, pues es papá, el superhombre, pero papá también tenía 20 años. Papá también tenía 30 años. Mi abuela, mi abuelo, aquel oveja negra del clan, también tenía 20 años. Menos que tú ahora, menos que yo. También tenía sus inquietudes, su inocencia en la vida, su percepción de la vida. Entonces, no podemos crucificarlos todo el tiempo, ni en ningún momento. O sea, comprenderlo, ponernos en los zapatos del otro. Todo eso me imagino que es tan potente y lo es, y te ayuda esa nueva cosmovisión, los contenidos que tú impartes, la técnica que tú aplicas. Sí, la ley del espejo es fundamental. Y además,
Cuando llegas ya a un punto y ya empiezas a ver espejos en todas las personas que te cruzas, ya estás en un punto muy alto de tu evolución, porque ya no puedes retornar al victimismo. Ahí ya hay un punto de no retorno y ya no puedes decir, venga, pues desaprendo todo lo que sabía y ahora vuelvo a ser al victimismo. Ya no puedes. Entonces, cada persona que te cruzas, si el dependiente de que te vende el pan te responde malhumorado, pues mira a ver cómo has salido tú de casa, qué emociones traías. No digas, pues aquí no vuelvo, porque este tío, claro. Entonces, al final, claro, y eso es maravilloso porque conduce a que cada vez mejoras más tu estado de ánimo cuando entras en los sitios y cada vez te encuentras con gente más agradable. Al final se convierte en que cuando tú te das cuenta de que lo que hay fuera es un espejo, al final los espejos se vuelven más benévolos, porque cuando tú lo niegas, entonces los espejos pueden llegar a ser muy duros. Si no los reconoces como tales, te puedes encontrar con problemas. Y luego el tema de las emociones, hay emociones que no nos atrevemos a expresarlas porque hay algunas que están mal vistas. Por ejemplo, los hombres en el patriarcado no pueden demostrar miedo porque eso es una señal de debilidad, por ejemplo, o tristeza. Y no podemos expresar rabia porque eso nos convierte en malas personas. Entonces, claro, una rabia encerrada ahí que no se expresa, pues luego a lo mejor te la encuentras en un espejo, en la carretera. Por ejemplo, la carretera, yo como profesionalmente me dedicaba al sector del transporte, veo muchísimas sincronicidades que te las puedes encontrar en tus desplazamientos, que hay que estar muy atentos. Si tú en tu desplazamiento hacia el trabajo, por ejemplo, te encuentras todos los semáforos en verde, todo fluye, pues quiere decir una cosa. Y si te encuentras todos los semáforos en rojo, todo el mundo pitando, nerviosos, insultándose con la ventanilla bajada y gesticulando, pues eso también es algo. No es, ay, Dios mío, ¿cómo está la ciudad? No, ¿cómo está la ciudad? No, ¿cómo estás tú? Entonces, en la carretera nos encontramos miles de espejos en un solo trayecto. Pues vamos a atender a esos espejos, vamos a ver qué nos están diciendo. No solo el espejo de la pareja, que es un espejo enorme y muy complejo, pero vamos a ir también a los pequeños espejitos, a cada persona que nos cruzamos, cada dependiente, cada camarero, los vehículos, los peatones que nos encontramos. Y si atendemos a eso, sacaremos muchísima información. Si lo asociamos a nuestro verdadero estado de ánimo, si hemos tenido una discusión en la que nos hemos callado cosas, no hemos expresado nuestra emoción, pues a lo mejor luego sale en la carretera, con los peligros que ello conlleva. O sea, es que al final te das un golpe. Es una práctica que a mis amistades, es un juego, ¿no?, que hago con ellos. Si han tenido un pequeño golpe en el coche, les pregunto cuál era su situación emocional en ese momento y sobre todo también el significado de la cosa que se ha dañado en el coche. Porque igual que nuestro cuerpo cada órgano tiene un significado, nuestro coche como extensión de nosotros mismos, también cada órgano del coche tiene un significado. Entonces, no es lo mismo si se te estropea una rueda o el paragolpes o el espejo. El espejo retrovisor nos puede estar hablando de algo que tenemos detrás, la luna de algo que tenemos delante. Las ruedas pueden simbolizar el avance en nuestras piernas y demás. Y es que me dicen, pues me han rayado tal cosa en tal punto, tal, no sé qué. Digo, pues tú justo habías tenido una discusión, porque al ser un accidente suele ser algo explosivo, pues una discusión relacionada con este tema. Y se quedan como, ¡ah! No puede ser, ¿cómo lo sabes? Pues porque lo estoy viendo en un espejo. Esto es así Qué de maravilla. fácil. Y las averías igual. Tú te montas en un vehículo y de repente el radiador se empieza a salir agua a borbotones, o sea, el agua que simboliza
Las emociones, pues hay una carga emocional seguro que de rabia, porque es agua muy caliente, que se ha desbordado. O sea, mira a ver unas horas antes qué ha pasado en tu vida. Y entonces, en vez de decir, qué desgraciadito soy, qué mala suerte tengo, ahora se me estropea el coche, entonces dirás, mira lo que le he hecho al coche por no haber tratado bien mis emociones. ¡Qué maravilla! Viéndolo en los coches como duele menos, pues somos más capaces de abstraernos un poco y de tomarlo con humor, y ahí se aprende mucho. ¡Qué bien! Y cuando te chocan adelante, en el parachoque, en la placa del frontis, ¿qué es? Pues un golpe, lo que es en el paragolpes delantero, Sí, pueden ser más cosas. Habría que mirar un poco el vale, contexto vale, sí. del Sí. choque, pero, por ejemplo, el paragolpes delantero lo llamamos, por lo menos en España, lo llamamos morro. Entonces, morro, labios, puede hablarnos de un beso, incluso. La parte de atrás del coche lo llamamos culo en España. Pues el culo simboliza nuestro asiento, nuestro lugar, el lugar que ¿Qué decidimos ocupar. ocupas? Claro, pues puede estar relacionado con eso. Si fallan los frenos, pues nos puede estar hablando de que estás en una dinámica muy lanzado y estás a lo mejor asumiendo riesgos, por ejemplo. Cosas así. Importante las señales, ¿no? Esa también es otra característica del despertar, ¿no? O sea, los espejos son señales vivientes, los seres humanos, pero también las señales de lo que ocurre. Como dices, el semáforo, los choques, no proceden tus operaciones bancarias, se bloquean, haces reclamos, demora. Todos son señales de cómo está tu energía. Entonces, en el tema de empresarios, no hay ventas. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Claro, puedes hacer unos cambios en tu departamento de ventas, pero la causa no está afuera, porque eso es un reflejo de tu energía. ¿Cómo está tu energía con relación al dinero? ¿Qué pasa con relación al dinero, por ejemplo, ya que estamos tocando ese tema? ¿Por qué a veces se estanca? ¿Por qué a veces las ventas, los clientes, lo que quieras? Porque todos vendemos productos o servicios, todos estamos en este intercambio de bienes y servicios. ¿Qué recomendarías para las personas? Pues el dinero es una energía que está muy criminalizada, o sea, se ha asociado mucho al mal. Entonces, esa asociación, lo primero que hay que hacer es tratar de trascenderla, porque hay que ver el dinero como un intercambio cómodo, de un equilibrio entre el dar y el recibir. Yo te doy algo, pues tú me das algo que es equivalente. Entonces, si lo vemos como el origen de todo mal, como la corrupción, el ansia de poder, las guerras, pues al final vamos a tener una relación muy, muy complicada con el dinero. Y el dinero también, sobre todo en los clanes, con el tema de herencias y demás, también puede haber creado un programa de la lucha por una herencia. Si causó mucho dolor, pues se asocia al dinero, la lucha por el dinero causa dolor. Entonces, si yo persigo una ganancia de dinero, pues es como si estuviera persiguiendo el dolor. Entonces hay una incoherencia. Entonces, ¿qué me va a hacer el universo para protegerme? Pues no me va a traer el dinero, porque si yo creo que esa venida de dinero es algo que me va a hacer mal, pues estoy en total incoherencia. Entonces es muy importante que analicemos nuestras creencias en torno al dinero. Si creemos que los que tienen, o sea, y a los ricos, ¿qué pensamos de los ricos? ¿Qué pensamos de los pobres? ¿Qué pensamos de las inversiones? Reconocerlo abiertamente. Pues yo pienso que los ricos son malas personas. Pues reconócetelo, porque ahí está la incoherencia, porque en el fondo tú también quieres ser rico, pero si piensas que son malas personas, entonces, ¿qué quieres? ¿Ser una mala persona? Eso no es algo que se pueda perseguir. Entonces tendrás que reconocer
que los ricos son simplemente personas que no llevan un programa de criminalización del dinero, que han tenido una relación con el dinero más o menos saludable y que están en ese camino, y que son seres humanos que tendrán otros problemas de pareja, de reconocimiento, de lo que sea, y a nosotros, si alguien no tiene dinero, pues piensa que teniéndolo se le iban a solucionar todos los males, pues realmente no. Entonces vas a pensar que los ricos lo tienen todo hecho y lo tienen todo cómodo. Y realmente no es así. O sea, el dinero pertenece al plano material, el plano material es importante y el dinero es algo que hace cómodas las transacciones y los intercambios, pero ya está. O sea, no tiene, no es el origen del mal en sí. O sea, no puede serlo. O sea, el mal solo puede surgir de nosotros. Si tenemos mucho apego al dinero y tenemos mucho miedo a perderlo, pues ese miedo nos podrá hacer cometer un delito o tener una reacción violenta ante una posible pérdida o lo que sea. Pero si tú no tienes tanto apego y crees en la verdadera abundancia del universo, pues que tener miedo a la carencia es porque no crees en la abundancia del universo. Crees que para que unos tengan, otros tienen que dejar de tener. En realidad no es así, el universo es pura abundancia. Entonces, si no te apegas tanto al dinero, no tendrás tanto miedo de que te lo quiten o tanto miedo de que no llegue y demás. Y luego también, muy importante, que esto es una teoría que proviene de las constelaciones familiares, el dinero, la abundancia, sería la energía de la madre. Entonces, también vamos a ver cómo es nuestra relación con la madre. Y el éxito profesional y el reconocimiento profesional sería la energía del padre. Porque puedes tener éxito profesional y no tener dinero, o tener dinero y no tener reconocimiento profesional. Entonces, eso simboliza al padre. ¿Cómo es mi relación con el padre? Entonces, sana tu relación con la madre, siente gratitud hacia tus padres porque por muchos errores que hayan cometido, lo han hecho, como tú decías, de la mejor manera que sabían. Si hubieran sabido hacerlo 1 milímetro mejor, lo habrían hecho. Y además tienes algo que agradecerles, algo que es objetivo, tu presencia aquí. O sea, tú has llegado hasta aquí a través de ellos. Ellos han sido el canal. Pues simplemente gracias, gracias. La madre te ha llevado también en su vientre 9 meses, que podía no haberlo hecho, pero decidió hacerlo, y luego te amamantó, o no, pero bueno. Y si se han ocupado de tu alimentación, pues gracias, ya está, gracias. Hay personas que tienen una relación tan conflictiva y están tan en el victimismo que son incapaces de agradecer a su madre algo tan objetivo como que simplemente les ha parido. O sea, es que eso es objetivo, no puedes negarlo y es algo que agradecer. Es fácil de entender, gracias, pues no pueden. Pues lógicamente es posible que tengan problemas en otros niveles. Total, total. Qué interesante cómo se interrelaciona todo. O sea, el ser humano es un ser multidimensional, no solamente hablando de las posibilidades de interactuar con sus semejantes. Somos multidimensionales porque todo se relaciona también. El amor, pareja, padres, hijos, amigos, etcétera, universal, incondicional. El dinero, la abundancia, lo que le acabas de explicar. La salud, porque el cuerpo habla, las emociones si no se expresan, si no se reconocen, si no se abrazan las sombras, si no se transmuta esas emociones, pues el cuerpo va somatizando, y al somatizar vienen las enfermedades, llamadas enfermedades, de un proceso de limpieza. Misogi Harai lo explica en Japón, los japoneses. Raspar el espíritu, dicen los japoneses, o sea, pulir el espíritu. Las aparentes desgracias es Misogi Harai. Raspar el espíritu, te limpia, te pule, te saca todo lo malo y te hace reluciente. Entonces, todo está interrelacionado. Salud, dinero, amor, una triada ahí. Pero también hablamos que el ser humano es multidimensional porque existen otras dimensiones, porque interactuamos
paralelamente en lo que Jean-Pierre Garnier nos contaba eso también, existen las líneas del tiempo. Explícanos para los compañeros que nos están viendo, las personas que nos están escuchando, ¿cómo es el tiempo? ¿Cómo es el tiempo? ¿Es lineal, como nos han enseñado? ¿Existió la prehistoria y está hace millones de años atrás y es imposible volver porque necesitaremos una máquina del tiempo? ¿Cómo tenemos que interactuar con el tiempo? El tiempo es, como dice un curso de milagros, es una creación del ego. Y como creación del ego, pues nos limita, el tiempo es guerra y el entender la ausencia de tiempo, la ausencia de concepto de tiempo sería la paz. En realidad nos lo han inculcado tanto, 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 que es uno de los conceptos más difíciles de entender, que no existe el tiempo. El tiempo es algo que es una invención nuestra y está al servicio del ego y al servicio de la dualidad y de la separación. Entonces, encontrarse que no existe el tiempo, lo que te permite es una conexión inmediata con miles de universos paralelos, como explica Garnier Mallet, universos o momentos que están en lo que nosotros llamaríamos el futuro. Pero como hay pues, miles de futuros posibles que están en posibilidad, solo en posibilidad, pero si asumes que el tiempo no existe, puedes acceder a ellos automáticamente. Entonces puedes acceder a ese futuro que es el mejor para tus intereses en ese momento, porque ya están ahí. O sea, todos los futuros posibles ya existen. Lo que nos separa de ellos es el muro que nos hemos creado nosotros del tiempo. Si derribas ese muro, puedes acceder a esa información y encontrar esa solución. Pero sí que es verdad que es una cosa que cuesta muchísimo. La primera vez que escuchas que no existe el tiempo, las reacciones de incredulidad, incluso de incomodidad, de bueno, ¿qué está diciendo? ¿Que cómo no va a existir el tiempo? Pero si lo asumes, lo vas asumiendo poco a poco, tampoco hay que todas las creencias romperlas de la noche a la mañana, pues poco a poco, o dices, bueno, pues yo no soy físico teórico, el concepto del tiempo y de no tiempo y demás me supera, pero bueno, voy a abrirme un poco a la posibilidad, voy a abrirme a la posibilidad de que realmente, pues durante la fase de sueño yo pueda contactar con mi ser en el futuro y que me traiga la información de cómo resolver esto. Y te puedes abrir tranquilamente sin necesidad de explicar la fórmula matemática que dice por qué no hay tiempo, te puedes abrir desde tu casa tranquilamente a esa energía y ver los resultados, ver cómo se manifiesta la solución de ese problema al día siguiente o a los 2 días o como sea, y, y reconocer de alguna manera que has establecido esa conexión y que te ha dirigido, tu yo del futuro te ha dirigido un poco hacia el camino bueno, que esos futuros posibles, que hay infinitos, al final nosotros contactamos con alguno de ellos de acuerdo a nuestras creencias o a nuestros pensamientos. Si pensamos, me voy a caer, 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 pues lógicamente vamos a contactar con el futuro de caernos, porque tanto lo hemos llamado que es el que va a venir. Pero si pensamos de una manera más abierta, sin imponerle al universo la solución, sino simplemente explicándole el problema, te vas a dormir y le explicas el problema a esa energía universal. Entonces, tengo este problema. Tráeme la mejor solución para mí y para todos los implicados. Y en el transcurso del sueño se puede contactar con esa parte de nuestro ser que está en el futuro, pero está en el futuro porque no existe el futuro, porque si no existe el tiempo no existe futuro, presente ni pasado, simplemente está. Y simplemente accedemos
a esa información y todo fluye. Aunque no seamos capaces de explicarlo, porque decía Einstein que algo se entiende cuando eres capaz de explicárselo a tu abuelita. Pues a lo mejor yo no soy capaz de explicarle esto a mi abuelita para que lo entienda, pero se puede practicar aunque no se sea capaz de explicar. Se puede practicar y ver las ventajas que tiene en tu vida, entregarte un poco a desdoblarte, a tu yo desdoblado y confiar en que te va a traer esa información. Y al final funciona. Yo lo he visto funcionar en personas que no están para nada en este sistema de creencias, sino que están totalmente en la dualidad, pero si en un momento dado pues, se abandonan durante el sueño y demás, y se encuentran con las soluciones, se encuentran que funciona. Qué potente. Nosotros cuando, por ejemplo, hemos pasado por alguna experiencia de abrazar tu niño interior, entonces lo que hacemos es viajar. Ahí es una demostración de que el tiempo no es lineal, sino que estamos en dimensiones, estancamentos, estancos o compartimentos paralelos y que están aquí y ahora. Entonces, cuando tú haces una meditación, por ejemplo, y abrazas a tu niño interior, lo que haces es visualizarte a ti cuando tenías 3 años, 5 años, por ejemplo, y te visualizas, te abrazas y te sientes y empiezan las emociones a brotar. Entonces, ahí estás viajando en el tiempo y no necesitas una máquina, estás aquí y ahora. Y lo haces en one, así. O sea, y sientes esa emoción y no solamente conectas, sientes, contactas, sino que solucionas, solucionas temas que arrastras hasta ahora, que tenías que sanar con tu niño interior, por ejemplo, o con tus padres, o con alguien en el pasado, por ejemplo, ¿no? En el tema de parejas se me está veniendo ahorita el tema cuando uno hace duelos, por ejemplo. Cuando hace el duelo de pareja, ¿no? O a las exparejas que ha tenido, o algún rencor, algo que pasó, trabajo, qué sé yo, en el pasado tuyo, nuestro, pues uno regresa a ese momento, vuelve a sentir, y lo que estás haciendo es un viaje en el tiempo. Entonces, ahí también hay la emoción, sanas la emoción, abrazas, terminas energéticamente y ya estás sanando ese nódulo, ese problema tempoespacial ahí, y esa energía ya la sacas de tu ser, ¿no? Exacto, totalmente así. O sea, tú cuando sanas algo de tu clan que se supone que ya pasó, lo estás sanando realmente porque estás regresando ahí. O sea, estás ahí. Estás hablando con ese tatarabuelo o con tu yo niño y estás ahí. Y realmente la conexión es directa. Entonces, la única manera de que eso pueda ser es que el muro del tiempo se caiga y puedas moverte libremente. Y es algo que aunque no tengas presente que estoy derribando el muro del tiempo, estoy saltándome todas estas reglas del espacio-tiempo, pero como lo vives, como estás ahí abrazando a tu niño interior, pues ya está. O sea, es que es así. Tú lo estás sintiendo, que ese eres tú de niño. Entonces, ¿cómo puede ser? Pues realmente porque estás venciendo esa limitación del tiempo. Sí, recuerdo mucho una película con Bruce Willis, norteamericana, en donde se presenta al personaje que interpreta a Bruce Willis y regresa un niño. Llega un niño de 10 años, a tocar a la puerta, empieza él a sorprenderse pensando que era un niño nada más, pero era él de niño, o sea, él viajó en el tiempo y su niño regresa y empieza a sanar toda su cosmovisión, a sanar sus heridas emocionales con sus padres. Esa película es muy hermosa y me acuerdo que cuando la vi me llamó muchísimo la atención, me impactó. Me impactó. ¿Cuántos de nosotros, creo que la totalidad, los 8.000 millones de seres humanos, aunque según el mensaje de Suaru, nuestra extraterrestre de la raza de los pleiadianos que están afuera del planeta Tierra, nos dicen que solamente somos seres humanos una quinta parte de lo que en números, en estadísticas estamos, que
que la densidad de la población en la Tierra solamente es la quinta parte, el resto son hologramas, fíjate, hologramas del sistema de la 3D. Bueno, volviendo al tema, entonces existe el viaje en el tiempo, existe la posibilidad de sanar las emociones, existe la posibilidad de detectar los engramas, las heridas emocionales que vienen de la epigenética, que vienen de los ancestros, y existe un conjunto de terapias, de métodos, de técnicas, que en tu caso tú, Delia Hernández Almeida, estás disfrutando en tu misión de vida. Qué maravilla, qué felicidad de sentir con cada persona que tratas, que ayudas, que acompañas y que abrazas en la luz. Sí, desde luego. O sea, vivo en un estado de gratitud permanente por lo que estoy viviendo. Aunque a veces te dejas arrastrar por esa pequeña cosa mala y te concentras mucho en ella y olvidas dar las gracias por lo que tienes, pero bueno, cada vez voy saliendo antes de esos pozos de no agradecer y enseguida vuelvo al estado de gratitud que a mí me parece lo natural y la manera de estar, dando gracias. Que es lo que me pasa a mí cuando los entrevisto a ustedes. Yo no doy terapias directamente más que el Theta Healing, pero muy pocas veces porque el tiempo me absorbe con la Liga Internacional de Líderes y mi misión es esa. Mi misión es apoyarlos, ayudarlos en la medida de lo posible, de que el mundo sepa de ustedes, de que hay seres de luz, de que hay misiones de vida espiritual, de que se puede vivir de los talentos, de las virtudes, de los dones, y que estamos hablando de una nueva cosmovisión. Y todos tenemos heridas que sanar, nadie es perfecto, nadie está totalmente sano, estamos en proceso, que tenemos miles de cosas que sanar. Gracias a tu entrevista ahora estoy aprendiendo y se me vienen un montón de temas con mis ancestros y bueno, de eso se trata, caminar, caminar con los pies firmes sobre Gaia, pero también mirando al firmamento, sabiendo que no estamos solos. Que Delia Hernández está aquí en España, que está ayudando a las personas, que Laura Sotil está en Argentina, que Janine Liberos está en Colombia, que Janet Carrasco está en Perú, en fin, que Orlena Sotti está en Italia, cantidad de compañeros y compañeras, y gracias a la magia del Internet nos intercomunicamos, nos conectamos. Muchas gracias, Delia Hernández. Me encantaba conocerte, me ha encantado conversar contigo y aprender de ti. Esperando que esta sea la primera de muchas, muchas entrevistas, muchas comunicaciones. Y también que podamos participar de los congresos virtuales de la Liga Internacional de Líderes, de los eventos presenciales. De eso se trata nuestra gran familia mundial, nuestra misión. Muchísimas gracias, Delia. Muchísimas gracias a ti. Ha sido un auténtico placer conversar contigo. Ha sido bueno, me ha encantado y luego tendré que integrar todo lo que hemos hablado juntos y muchísimas gracias. Muchísimas gracias por haberme dado esta oportunidad. A ti por ilustrarnos, a ti por ser un ejemplo, a ti por vivir de tu misión de vida, por estar alineada, por cada día estar adelante en tu misión y las personas se van a poder contactar contigo también. Vamos a poner aquí tus redes sociales, tus teléfonos de contacto para que puedan visitarte, ver tus trabajos y yo sé que todo es por vibración. Así que las personas que tengan que acudir a tu consultorio, a tu despacho, pues lo van a hacer. Muchísimas gracias, Delia. Namaste. Gracias. Hasta pronto. Chao. Chao.